Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el contenido de una de las cajas misteriosas de Charlotte Tilbury. Así que si queréis saber qué hay en esta cajita, os invito a que sigáis viendo el vídeo. Os avisé por Instagram que este año Charlotte Tilbury iba a lanzar para el Black Friday 3 cajas misteriosas. Una caja misteriosa es una caja llena de productos que tú no sabes lo que hay en ella. En este caso, Charlotte Tilbury sí que dijo 2 productos de cada caja misteriosa que vendía. Estaban a la venta 3 cajas misteriosas, una estaba por 121 euros, la otra por 140 y una última por 180. La primera traía 7 productos, la segunda trae 8 productos y la tercera, que es la de 180 euros, traía 9 productos. Yo me compré la segunda caja, que es la Glow Secrets Mystery Box, que como veis no está ni abierta, o sea, va a ser un unboxing aquí en tiempo real. Y es que la gracia de estas cajas, los productos que hay en ellas están rebajados a un 50% de descuento. Ya os dije que iba a ser una de las cositas con las que iba a pecar en el Black Friday, porque también quería saber cómo funcionaban las cajas misteriosas de Charlotte Tilbury. Sí que había oído hablar sobre las cajas misteriosas de otras marcas, pero nunca me había animado con ellas, y las que sacó Charlotte Tilbury para verano, pues sí que me llamaron muchísimo la atención. Ya os digo que no he visto ningún vídeo de estas cajas misteriosas porque no me quería comer ningún spoiler. Así que vamos a ver qué productos trae la caja Glow Secrets, porque la verdad que por 140 euros espero que me sorprenda. Esta es la cajita donde viene la caja misteriosa y aquí pues trae este papel tan mono que, muy a mi pesar porque es muy bonito, pues lo vamos a romper. Y aquí estaría la caja misteriosa que ahora voy a sacar y os la enseño. Esta sería la caja misteriosa. La verdad que la cajita me gusta muchísimo porque es súper, pero súper elegante. Y os digo una cosa, sabéis que Charlotte Tilbury es una de mis marcas favoritas de maquillaje. Seguramente haya algún producto repetido, o sea, es que esto me puede salir o muy mal o muy bien. Porque os digo, tengo muchos productos de la marca, pero me apetecía mucho pues saber cómo funcionan estas cajas misteriosas, porque sé que mucha gente por Instagram me preguntasteis un poco de qué iban, que no sabíais muy bien qué era una caja misteriosa y qué podría traer. Así que por eso me lancé a la piscina también. Y ya os digo, puede salir muy mal o muy bien. Una vez que abrimos la caja, pues aquí dentro de este papel, que este sí lo voy a romper, vienen todos los productos que trae la cajita. Estos serían los productos que trae, así que vamos a ir sacando uno por uno y vamos a ir descubriéndolos. Hay 2 motivos por los que yo me decanté por esta caja. El primero es por esta paleta, que Charlotte Tilbury lo que hizo fue decir 2 productos que había en cada cajita, y cuando vi que esta traía la paleta Pillow Talk Luxury Palette, pues dije, vamos, de cabeza. Así que me quedé pues con la del medio, ni la más cara ni la más barata. Tenía muchísimas ganas de probar las sombras de ojos de Charlotte Tilbury, porque ya os digo que las sombras en polvo yo nunca las he utilizado, o sea, me parece súper mona la paleta, o sea, el packaging me encanta. Y los tonos, o sea, no me pueden gustar más. Ya sabéis que los tonos así rosas para los ojos me encantan, o sea, la Rose Gold, la sombra en tarrito, me chifla, así que vamos, con esta paleta os subiré un maquillaje porque me parece muy, pero que muy bonita. Y además, ahora os lo enseñaré, pero es que esta paleta cuesta 50 euros, o sea, ya por esto casi te merece la pena, y con lo que os voy a enseñar ahora ya merece la pena la caja. Esta paleta tiene 2 sombras mate, una así más con shimmer y otra que tiene así como un poco más de glitter, o sea, son 4 sombras muy bonitas. La tonalidad ya os digo que me encanta, así que muy prontito la vais a ver en el canal. Os decía que esta cajita merecía la pena por lo siguiente que os voy a enseñar, porque es que viene otra paleta de ojos, o sea, me acabo de quedar loca porque esto sí que no me lo esperaba. O sea, una paleta de ojos, sí, pero 2. Esta es la Luxury Palette en el tono
The Queen of Glow. Y, bueno, o sea, me muero. ¡Qué bonita! O sea, esta sí que no la tenía yo en el radar, o sea, no sabía que estaba esta paleta. Y me parece preciosa. Tiene un tono así marrón chocolate mate, precioso. Y luego las otras 3 sombras son así un poco con shimmer. Tenemos una champán, una dorada y una así color coral que me parece muy pero que muy bonita. O sea, esta paleta no me la esperaba para nada. Y es que estas paletas cuestan 50 euros. Así que ya por eso creo que la caja ya merece muchísimo la pena. El siguiente producto que os quiero enseñar es este iluminador en el tono Peach Gas, que yo ya sabía que venía porque fue el otro producto que reveló que venía en esta cajita. Ya sabéis que mi iluminador líquido favorito es el Spotlight de este mismo formato. Es un tono champán precioso. Y es que este, pues creo que es un tono más melocotón. Si eso ya os digo, os pondré los swatches por pantalla para que los veáis ya. Pero vamos, tenía muchísimas ganas de un iluminador de este estilo en otro tono porque ya sabéis que es mi súper favoritísimo. Así que vamos, me encanta. O sea, lo que estoy viendo, estos 3 productos, me está gustando. Lo siguiente que viene es el Pillow Talk Matte Revolution. Yo creo que este ya lo tengo. ¡No! No lo tengo porque este es el medium. O sea, yo tengo el original. Ya me extrañaba porque el mío, cuando yo lo compré en su día, venía en una cajita así, de estas así, no en esta. O sea, este es el medium. Vamos a echarle un ojo y me parece un tono nude muy bonito, pero muy, muy, muy bonito. Ya sabéis que yo soy de estos tonos nude porque me encantan y es así como más oscuro, es un rosa sucio así, más oscuro que el original. Así que, oye, no está nada mal. Ya sabéis que los Matte Revolution son mis labiales favoritos mates porque no me resecan nada el labio. Y además me aguantan muchísimo, así que de momento vamos 4 productos y ninguno lo tengo. Nos vamos acercando ya a la zona peligrosa. Lo siguiente es el lápiz de Classic Eye Powder Pencil. Y este no lo tengo porque yo los lápices de ojos que tengo de Charlotte Tilbury, que tengo 3 tonos, porque el Rock and Cool me encanta. Pero este no, o sea, de este no tengo ninguno, es el clásico, el mítico lápiz de toda la vida. Y sí que he visto este lápiz en varios tonos. Y vamos, este es un marrón súper oscuro, casi negro. Lo tenéis aquí. Y ya de primeras me gusta porque no me lo esperaba tan cremoso. Pensé que iba a ser más seco y para nada. El tono que viene es el Classic Brown. Así que, vamos, me alegro muchísimo porque yo los lápices marrones para los ojos me los como, vaya. Lo siguiente que viene es un lip lastre, que esto supongo que sea un gloss. Sí, es un gloss y el tono es el Ibiza Nights. O sea, me parece súper, pero súper bonito. Me encanta el tono, porque es un tono súper sutil, un tono nude súper, súper, súper sutil. Y sí que tiene destellitos, pero no los ves si no es que te fijas bien. Así que el tono me encanta y ya os digo que yo no tengo ningún gloss de Charlotte Tilbury en ninguno de sus formatos, porque tiene otro que son de colágeno, pero no tengo ninguno, así que me encanta y el tono me chifla, vaya. Y hablando del otro gloss de colágeno, sí que viene uno, que es el Pillow Talk Collagen Lip Bath. Y el tono es el Pillow Talk, obviamente porque viene en este formato. Vea, ¿estamos a uvas o qué? Lo voy a abrir. Me parece súper bonito, os lo voy a comparar con el otro para que veáis la diferencia de packaging. Y es que el tono me encanta, o sea, le voy a hacer un swatch. ¡Ay, que tiene forma de corazón el aplicador! ¡Ay, qué mono! El tono me encanta porque sí, o sea, es de la gama Pillow Talk total, porque es un tono nude precioso. Os lo he puesto aquí, que está al lado del otro del Ibiza Nights. Y este no tiene nada, pero nada de shimmer. O sea, me encanta.
Y me recuerda mucho a mi gran favoritísimo, que es de Padmagrad, así que no sé yo si tendremos aquí otro favoritísimo, porque el tono me gusta y mucho. Y he dejado para el final este colorete que todavía no he visto el tono, que es uno de los Chic to Chic, y yo de este colorete ahora mismo tengo 2 tonos. En su día tenía otro, pero lo regalé. Y a ver qué tono viene, porque va a ser muy complicado que no lo tenga yo repetido. Pero lo voy a abrir porque el tono no lo veo en la caja. No, sí. El tono lo acabo de ver porque lo trae aquí. Y no lo tengo repetido. O sea, mira que esto sí que era complicado. Es el Ecstasy. Y me parece... ¡ay, qué bonito! Es un tono muy clarito, o sea, es un tono así coral precioso, y es que lo de dentro es rosa. Entonces os haré un swatch para que lo veáis, y yo creo que este tono sí que me va a quedar bien, porque yo al ser tan clarita de tono, pues creo que va a quedar así un tono coral precioso en la mejilla, así que vamos, muy pronto lo veréis en el canal, y esto ha sido pura suerte, porque de los 8 productos que han venido en la caja, o sea, es que no tengo ninguno. O sea, me ha salido redondo porque no tenía ningún tono. Ahora lo que voy a hacer, como ya sé qué productos vienen en la caja, voy a sacar la calculadora y voy a echar cuentas a ver si es cierto que el valor de la caja es la mitad del valor de estos productos. Así que voy a sacar la calculadora, ahora vuelvo y os cuento si es exacto o no. He echado cuentas, he sumado los precios de todo y sí que es cierto que son 140 euros exactamente. Así que me parece una idea muy buena que por la mitad del precio tengas todos estos productos. No sé cómo son las otras cajas, porque ya os digo que había otras 2, una más barata y una más cara. No sé los productos que trae ninguna de esas 2 cajas, porque ya os digo que no he visto ningún vídeo, no he querido comerme ningún spoiler, pero sinceramente creo que merece muchísimo, pero muchísimo la pena. Yo pensé que igual traía algún producto de cuidado facial, porque ya sabéis que Charlotte Tilbury también tiene productos de cuidado facial, pero a mí que haya metido todo maquillaje me encanta, así os lo digo, porque a mí el maquillaje de Charlotte Tilbury me vuelve loca. Así que creo que esta caja misteriosa, si no tenéis nada de la marca, creo que sería muy buen comienzo, porque así tenéis un poco de todo, una variedad. También os digo, está ahí el factor sorpresa, que no sabes qué tonos te van a venir, si te van a gustar o no. Ya os digo, no creo que metan nunca ninguna base, ningún corrector, cosas así, porque ya os digo que las de verano que vi no llevaba ningún producto de ese estilo. Así que es como ese factor sorpresa que la verdad que tienes el gusanillo ahí de saber si qué trae, si te gustará, si no. Pero de momento, o sea, yo esta cajita que solo sabía 2 productos de ella, porque ya os digo que decía 2 de cada una, pues aunque ya sabía esos 2 que venían, el resto es que me encantan los tonos. Así que sí, me ha parecido una buenísima idea esta caja, y creo que si saca alguna más, pues creo que quizás me haría con otra. Sí que igual es un poco ya ir al límite, porque seguramente que me salga algún producto repetido, que con esta he tenido muchísima suerte. Pero bueno, así veis de qué se trata una caja misteriosa de Charlotte Tilbury, qué productos os podéis encontrar. Y me parece que, pues, relación precio con los productos que trae está genial. Así que yo sinceramente os la recomiendo muchísimo, porque a mí esta me ha encantado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os haya entretenido. Muchísimas gracias a todos por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!